Muy buenos días, hermanas. El Evangelio de este domingo nos pone, permítanme que haga yo aquí mi apreciación personal, totalmente subjetiva, ante la parábola más entrañable que tiene el Evangelio. Quizá para algunos sea más llamativa la conocida como la del Hijo Pródigo o Padre Misericordioso, pero yo creo que para los que hemos tenido una misión encomendada en la Iglesia, esta parábola no es solamente entrañable, sino que sobre todo es comprometedora, porque nos pone en la tesitura de una respuesta. Miren, en primer lugar está el planteamiento de la pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida? Y Jesucristo va a responder a esa pregunta con una parábola. Bueno, más bien va a responder a la segunda pregunta un poco esquiva de aquel maestro de la ley, porque respondió bien. La verdad es que el conocimiento teórico lo tenía perfecto. El tema es que parece que Jesús intuye que la teoría conocida no se corresponde con la práctica de vida, como suele pasar en tantos de nosotros, ¿verdad? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Era el juicio que Jesucristo emitía hacia los fariseos, porque la doctrina que explican es justa y es verdadera. El problema es que después no hacen corresponder su vida con ella. Y creo que es un factor común de muchos cristianos también hoy día. Miren, la parábola nos pone primero frente a una realidad que es la maldad del hombre. Un ladrón que se acerca a aquel ser indefenso, le roba, le hiere y lo abandona. Yo creo que ahí todos comprendemos que el hombre malo tiene que hacer maldades, ¿no? Es más, le podemos caracterizar como malo por la maldad que opera. El problema viene en la segunda parte, que es el paso del sacerdote y el paso del levita, que curiosamente desde su bondad, desde una aparente bondad, dejan de hacer el bien que están llamados a hacer, que es atender a aquel hombre caído al borde del camino. Eso sí nos sorprende, y aquí es donde Jesucristo va a instaurar la verdadera respuesta sobre quién es el prójimo, y le va a invertir el argumento a aquel levita que hace una pregunta esquiva como para intentar justificar su falta de actividad y de bondad, y Jesucristo va a responder con una afirmación taxativa, también en forma interrogatoria: ¿quién se hace prójimo de? Y ahí está la clave, una pregunta que nos sirve para liberarnos de nuestra obligación, y una pregunta que cuando la respondes te implica totalmente en la respuesta. Miren, el sacerdote y el levita en el fondo tienen miedo de la impureza. Ustedes saben que en la legislación judía antigua, y sobre todo por el contexto en el que está diseñada la parábola, en ese camino que viene de Jerusalén hacia Jericó, se entiende que tanto el sacerdote como el levita venían del templo. Decían, habían alcanzado la pureza a través de la oración y del trato con Dios, y lo que no quieren es perder esa pureza al tocar a ese enfermo, como que perderían de esa manera la bendición de Dios. Nada más lejos de la realidad. Y aquí lo que tenemos es la distinción entre lo puro y lo puritano. El puritanismo es algo negativo, es decir, en el fondo es un escrúpulo que nos aleja de la realidad. La pureza es la deseable, ser puros de corazón, ¿no?
y atender siempre a la voluntad de Dios como ésta se manifieste. El samaritano, en cambio, si se dan cuenta, ese que ante la ley era considerado prácticamente como un hereje y un cismático, es decir, el hombre excluido de la sociedad también, es puro de corazón, porque se da cuenta dónde está la necesidad y responde a ella, y no se esquiva en disquisiciones teóricas sobre la ley. Por tanto, como consecuencia, para llegar a Dios es necesario siempre pararnos en el camino, a veces incluso salirnos del camino. Junto al prójimo, allí es donde Dios se nos va a manifestar. Donde está nuestro prójimo, allí está Dios. Evitemos pasar, por tanto, siempre de largo y dar rodeos con un culto vacío, que no tendría ningún valor ni significado. Esa es la gran lección que nos está dejando Jesús con esta parábola, y poniendo en evidencia la actitud de aquel sacerdote y de aquel levita. Miren, el gran cardenal de Milán, Carlo Maria Martini, tenía esta expresión hermosa: Dios no se deja encontrar en la abstracción, sino en la interrupción del camino. Allí donde alguien sufre, allí donde alguien espera, allí donde alguien necesita de ti. Allí es donde Dios se te manifiesta. Y esta ha sido la gran denuncia prácticamente presente a lo largo y ancho del magisterio del Papa Francisco, cuando hablaba de los marginados, cuando hablaba de los excluidos, de la sociedad, de los que caen al borde del camino. Y ahí es donde está nuestra verdadera misión y nuestra respuesta a Dios, que se nos hace presente. Y esa será la gran pregunta al final. La parábola del juicio final, Mateo 25, 35 y siguientes: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, fui peregrino y me atendiste. Es decir, cada vez que lo hicimos con uno de estos, con Él lo hacemos. Lo importante, por tanto, aquí es no es saber quién es mi prójimo, sino hacernos prójimos. Es una posición activa, proactiva por nuestra parte, no pasiva, hacia algunos. Y el sentido que nos perdemos muchas veces en disquisiciones verbales y gramaticales, teniendo esa tentación permanente de aislarnos de las necesidades ajenas, así como dice el refranero castellano: ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces mejor miremos para otro lado, vamos por otro camino y no nos encontremos con el problema. No es eso lo que nos está solicitando Jesús hoy en el Evangelio, ¿verdad? Por tanto, lo importante es saber, identificar a mi prójimo y hacerme yo siempre prójimo de cualquier persona. Hay una hermosa frase de Martin Luther King Jr. que él menciona en el último discurso que hace justo antes de que le asesinen, haciendo alusión a este texto del buen samaritano y a esta parábola concretamente, y decía así: el sacerdote y el levita se preguntaron: ¿qué me pasará si me detengo con este hombre? El samaritano, en cambio, se preguntó: ¿qué le pasará a este hombre si no me detengo? Fíjense cómo cambia, la perspectiva y el argumento. Una postura es totalmente egoísta, egocéntrica, pensando en mi propio bienestar, y de acuerdo a eso tomo mis decisiones. La otra posición, la del samaritano, es esa preocupación permanente por el bien del otro y, por tanto, disponer mi vida para conseguir el mayor bien posible para el otro. Hermosa frase. Lamentablemente lo mataron, acto después, a Martin Luther King. Y el gran filósofo judío, Emmanuel Levinas, a quien tuve la oportunidad de trabajar en mi tesis, decía así: la experiencia ética comienza cuando el rostro del otro me desinstala de mi comodidad.
cuando el rostro del otro me desinstala de mi comodidad. Entonces ahí es cuando tomo conciencia de que estoy haciendo lo que debo hacer. Este es el significado profundo de esta parábola que se nos está revelando hoy. Miren, en un mundo en que cada vez vemos que con más rapidez se acercan las distancias, se incrementan las comunicaciones, es curioso porque antagónicamente es cuando más lejanos estamos los unos de los otros. Tenemos un smartphone, ¿no?, que nos puede poner en comunicación inmediata con una persona que vive en el otro extremo de México o en el otro extremo del planeta. Y la podemos hablar y la podemos ver, ¿no? Podemos compartir. Pero esa misma tecnología, por no hablar ahora de la inteligencia artificial, esa misma tecnología está provocando que las personas que vivimos juntas estemos cada vez más distantes, porque se está rompiendo la comunión interpersonal, ¿no? Y simplemente está quedando la intermediación digital, que carece de emoción, de sentimiento y de amor. No alcanzamos, por tanto, proximidad. ¿Por qué? Porque las actitudes interiores diversas en cada persona no van en consonancia con esa proximidad física donde estoy llamado precisamente a ejercer la caridad inmediata. Por tanto, aquí yo quisiera citar a un gran filósofo coreano contemporáneo, Byung-Chul Han, que decía así: estamos conectados con todos, pero vinculados con nadie. Es una frase muy clarividente. Nos conectamos con todos, pero nos vinculamos con nadie. Es decir, no hay compromiso, hay interacción, sí, del lenguaje, pero no de vida. Y alguien mucho más cercano a nosotros, que de una manera también incluso mucho más poética lo expresaba la misma idea, Octavio Paz. A este sí le hemos leído, ¿verdad? Espero. Decía así: cada vez que encontramos a alguien es como si el mundo comenzara de nuevo, pero hemos olvidado el arte de encontrarnos. Es la belleza del encuentro. ¿Recuerdan la expresión de Benedicto XVI cuando nos decía que se empieza a ser cristiano no por una idea ética, ¿no?, o una ideología, sino por el encuentro con una persona y con un acontecimiento que es Cristo? En el encuentro es donde nosotros ponemos a prueba precisamente nuestra fe cristiana. ¿Quién es mi prójimo?, pregunta aquel maestro de la ley. Yo hago aquí un juego de palabras, espero que se entienda. Tu prójimo será nadie si lo preguntas, y cualquiera si lo amas. Esta es la verdad. Si tú haces esa pregunta como hizo aquel levita, en el fondo lo que estás es excluyendo a todos de ese parámetro. Ahora, si lo amas, para ti cualquier persona será tu prójimo. Esta es la grandeza, ¿no?, del Evangelio que nos presenta Jesús. La pregunta con la que el fariseo pretende justificar su falta de amor delante de Jesús sigue abierta en tantos que hoy quieren también justificarse delante de Dios, de una o de otra manera. La parábola, en el fondo, es una respuesta a esa pregunta que el egoísmo nos impide muchas veces formular, y delata, sobre todo delata, la hipocresía latente en la pregunta misma, porque en el fondo nos queremos excusar de cualquier responsabilidad frente a nuestros hermanos. El prójimo no es nadie para el que lo pregunta, por tanto, y la pregunta misma levanta una muralla de separación con los demás, despersonaliza al prójimo, lo convierte en un objeto simplemente de curiosidad para nosotros. Preguntar por el otro para restringir el campo precisamente en el que nosotros tenemos que expresar nuestro amor
pregunta por las circunstancias que debe reunir aquel a quien debe amar. En el fondo, lo que hace aquel levita es cuestionar el amor en sí mismo y en su esencia, y quiere saber a quiénes debe excluir de ese amor en la pregunta misma. En cambio, si se dan cuenta, el amor, ese amor predicado, esa caridad predicada por Jesús, aproxima siempre, y aproxima sin límites, sin excepciones. Por eso, para el que ama, cualquiera es prójimo, y el prójimo es solo y siempre aquel a quien tenemos que amar. Ahí se sintetizaría gran parte de la esencia del Evangelio que nos ha anunciado Jesús. Ahí encontramos la quinta esencia del Evangelio y de la vida cristiana. Ustedes recuerdan que cuando el Sagrado Corazón se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no?, el padre Claudio de la Colombière decía que era la quinta esencia del cristianismo, refiriéndose a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En el fondo es una devoción que lo que hace es ensalzar el amor del corazón de Dios hacia el hombre. Bien, pues es lo mismo que se está expresando aquí en el Evangelio. Se dan cuenta de que no hay nada especial en las revelaciones posteriores que hemos tenido en la Iglesia, sino simplemente lo que hacen es fortalecer lo que Jesucristo ya nos había dejado dicho, ¿no?, en el Evangelio. Aquí yo siempre recuerdo una expresión de Simone Weil, esta mujer tan conflictiva, ¿no?, también en su pensamiento para unos y otros, que decía: la atención absoluta es una forma de oración. Si esa dedicación absoluta hacia el otro es una forma de oración, es decir, de comunicación con Dios. El prójimo no necesita de tu respuesta, sino de tu presencia. O sea, si nos conformamos simplemente a la gramática, al lenguaje, no hacemos nada. Se nos va la fuerza por la boca, decimos en castellano puro, ¿no? Pero en el fondo no hacemos fructificar la esencia de la gracia en el mundo. El prójimo no necesita tu respuesta, necesita tu presencia. Hacernos presentes ahí donde el mundo nos necesita. Y una preciosa expresión también de Paul Claudel decía: el prójimo no es aquel a quien elegimos, sino el que nos es dado para amarlo. No es una elección, es esa circunstancia que Dios nos va poniendo en nuestro camino día a día para que podamos responder a Él de manera viva y eficaz. Fíjense que hay una pregunta muy similar a esta que hemos escuchado hoy, a la que responde la parábola del buen samaritano en el Antiguo Testamento. Ya desde los orígenes, en el Génesis, había una pregunta evasiva hacia la presencia de Dios, pronunciada por Abel. ¿Dónde está tu hermano, Abel? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Lo acababa de matar, ¿no? Y esquiva también con la pregunta gramatical a Dios mismo. Una vez más, ¿no?, como la humanidad queda en evidencia delante de Dios cuando, en vez de ejercer la gracia del amor hacia los demás, lo que hacemos es expresar el odio, ¿no?, o ese deseo de predominio sobre todos, de imposición del poder. Abel, ¿dónde está tu hermano? Hay un criterio muy legalista de interpretar estas preguntas que presenta la Biblia. En cambio, si se dan cuenta, en la parábola del buen samaritano lo que nos invita es a cambiar totalmente la mecánica defensiva que el egoísmo humano ha creado. Por eso unimos todos los hilos que conectan esta expresión del Evangelio y, en el fondo, usamos la evasiva para vivir tranquilos a pesar de todo el mal que hay muchas veces a nuestro alrededor. Esquivamos la realidad. El mal no va a desaparecer por sí mismo. Jesucristo nos está invitando
a obrar bien, ¿sí?, a que el amor impere precisamente sobre ese odio que se extiende cada vez más alrededor nuestro. Por tanto, el cristiano, aunque no sea causante de ese mal, debe sentirse interpelado por él y darle una respuesta. Ciertamente que aquel hombre caído al borde del camino, el pobre levita no tenía nada que ver con él, ¿no? Bueno, pero estaba llamado a dar una solución al problema, no esquivarlo, no evadirlo. Y esa es la base y el fundamento del amor. Es hacer nuestra la necesidad del otro permanentemente. Me imagino que ustedes han conocido y habrán leído en alguna ocasión a Fulton Sheen, ¿verdad? Ese sí nos suena, es de nuestra época. Y distinguía varios tipos de amor. Me voy a detener un poquito en esa caracterización. Hay otro autor, un poco más actual, Carl Lewis, que tiene también un libro de los 4 amores. Hace una catalogización un poco más concisa. La storge, que sería el cariño, la filia, la amistad, el eros, ¿no?, el amor sensible, y la caridad, el ágape, ¿no?, como expresión suprema del amor cristiano. Pero me voy a detener en la menos conocida categorización que hace Fulton Sheen. Él habla primero de un amor utilitario. Es una caracterización de menos a más, ¿no? El amor utilitario, que sería un amor por uno mismo, por mi persona, por mi utilidad. Es decir, es un amor que intenta siempre sacar provecho propio de cualquier circunstancia que se te presenta. Es decir, da un rodeo, ¿no?, pervierte la esencia misma del amor para amarnos a nosotros mismos en cualquier circunstancia de la vida en la que se presente. Es la forma de, vamos a poner entre comillas, amor, ¿no?, más ruin que se puede dar en la vida. Segundo, nos habla del amor sexual o el amor romántico. Y se pregunta Fulton Sheen, ¿amo a la persona o amo en el fondo el placer que esa persona me ofrece, ¿no?, y disfruto de él? ¿Amo su yo auténtico o amo más bien a mi propio yo, ¿no?, dando un rodeo sobre el tú? Es decir, es un amor que no es entrega de uno mismo hacia el otro, sino que es posesión del otro y dominio. Damos un salto más y nos habla del amor democrático, un concepto que utilizamos sobre todo a nivel sociopolítico, pero que también tiene acepciones religiosas, ¿no?, y personales. Partimos de que todos somos iguales ante la ley. Aspiro a que mis derechos y libertades sean respetados por todos. Y así también empiezo a dar un rodeo que gira en torno, otra vez, a mí mismo. Digo que respeto, no digo que amo, sino que respeto a todos los ciudadanos, o mejor, respeto las leyes y las libertades que protegen a todos esos ciudadanos, pero con la única intención de que también ellos respeten las mías. Si se dan cuenta, sigue habiendo un factor egoísta, ¿no? Yo hago el bien con la condición de que a mí también me lo hagan, ¿no? Amor democrático. Después vendría el amor humanitario, amor difuso, abstracto, teórico, etéreo, que tenemos a una humanidad en general. Esto es muy común hoy día a través de los medios de comunicación. Te encuentras en la televisión y en la radio anuncios permanentemente, por ejemplo, de UNICEF, que te muestran al niñito negrito ahí que está muriéndose de hambre en el Congo belga, ¿no?, y te piden un donativo. Amor humanitario, pero es genérico, porque tú a ese niño no lo conoces, ¿sí? No puedes interactuar nunca con él. Es un amor que mueve la sensibilidad, la afectividad, pero en realidad no hay comunión. ¿Por qué? Porque, curiosamente, es un amor, podríamos decir, literario, que nos lleva a llorar por ese niño que muere de hambre en África, o el que muere en la guerra en Ucrania o en la Franja de Gaza,
todas esas calamidades, guerras, catástrofes, hambres que hoy nos ponen en los medios de comunicación, pero luego somos insensibles al mal que está a nuestro lado. Porque al mismo tiempo que estás dando un donativo para que ese niño en África coma, estás discutiendo con tu mujer en la casa. Y tu mujer es la que tienes que demostrar que amas en ese momento, porque es la que está contigo, es tu prójimo, es decir, es tu próximo. Amor real. El gran Dostoyevsky decía: sería capaz de los mayores proyectos en favor de la humanidad, incluida mi crucifixión si fuera necesaria, pero soy incapaz de vivir en la misma habitación con otra persona 2 días seguidos. Lúcida la expresión de Dostoyevsky, ¿verdad? Es decir, no soy capaz de amar a la persona que tengo aquí, pero sería capaz de dar la vida por los que no conozco. Es una utopía, es una irrealidad, y es lo que Fulton Sheen denomina amor humanitario. Y por último llegamos precisamente al culmen, ¿no?, de lo que es verdaderamente el amor cristiano, el amor evangélico, que se llama caridad, y al que Luis precisamente tiene que inventar un concepto nuevo, porque no existía en la filosofía griega un concepto para denominar el amor de caridad. La palabra ágape surge con el cristianismo, para denominar ese amor perfecto y pleno. Amor sin rodeos, porque la distancia más corta para llegar precisamente a Dios es el prójimo. Sin rodeos se nos llama a pasar de la hostilidad a la hospitalidad, abriendo espacios en nuestra vida para aquellos que nos necesitan, independientemente de quién sea. Quien ha comprendido la fraternidad cristiana sabe que todos somos, por tanto, compañeros de viaje, compartimos una misma condición de fragilidad humana y nos necesitamos siempre unos a otros. Y quien ha comprendido esto y vive atento a toda persona amenazada que encuentra en su camino, es un hombre que encuentra un gusto nuevo a la vida, un hombre que heredará la vida eterna, como dice Jesús. Hay una frase impresionante de Einstein. ¿Saben lo que creó, ¿no?, inventó Einstein? ¿Sí? La bomba atómica, la fusión atómica, que puede generar tanta catástrofe en el mundo, ¿verdad? Bien, pues decía Einstein, el problema de nuestro tiempo no es la bomba atómica, es el corazón del hombre. Ahí está la verdadera bomba de tiempo, cuando nosotros profanamos nuestro corazón y no respondemos como deberíamos. Quiero terminar simplemente redondeando esta idea final, ese amor perfecto, con una frase del gran Benedicto XVI, que en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, decía así: el corazón ve donde la razón se ciega. Solo el amor permite ver al otro no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Y vuelvo a citar nuevamente a Dostoyevsky, porque tiene la misma idea, pero la define y la proyecta desde otra perspectiva muy distinta, y dice: el infierno es no poder amar. El infierno es no poder amar. Hermanas, Dios nos pone siempre y cada día en la circunstancia de poder amar, de poder hacer el bien. Nos va colocando en todas esas coyunturas en las que se nos exige una respuesta generosa. ¿Sí? Ojalá que a la luz de este Evangelio que acabamos de reflexionar, cada uno sepamos dar esa respuesta auténtica a las necesidades de nuestros hermanos, y desde ahí encontrar también nuestro propio destino. Obviamente no actuemos, esto lo expresa muy bien vuestra madre fundadora, Santa Teresa de Ávila, no actuemos por el premio y por el mérito, ni tampoco por miedo al castigo, ¿no? Simplemente por amor. Aunque no hubiera cielo yo te ame, aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiero.
pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, que quisiera. Pues repitamos eso constantemente en nuestra vida, pero encontremos también la práctica, ¿sí? No solamente la reflexión teórica, que seguramente hemos repetido tantas veces, sino hagámoslo realidad en cada circunstancia. Que así sea.